El sonido de un disparo retumbó entre los montes de Montana, haciendo que las aves huyeran asustadas hacia el cielo despejado, mientras Willa Hart caía de rodillas junto al cuerpo inmóvil de su esposo. Esa misma mañana, Ely Hart había sonreído al amanecer, cansado pero lleno de esperanza. Ahora, bajo el sol del otoño que quemaba el polvo del camino hacia Oregón, ella susurró con la voz rota: «Ely, por favor». Sus dedos temblorosos rozaron su mejilla ya fría. «No puedes dejarme aquí. Prometimos construir una vida juntos», murmuró entre sollozos. El jefe de caravana, un hombre recio llamado Cyrus Blackstone, se acercó con pasos pesados. «Mordedura de serpiente», dijo con voz grave, señalando las marcas en el tobillo del difunto. Debió de ocurrir cuando fue por leña antes del amanecer. Su rostro, curtido por el viento, mostró una breve chispa de compasión antes de endurecerse otra vez. «No podemos quedarnos, señora Hart. Hay que enterrarlo antes del anochecer». Willa lo miró incrédula. Tenía apenas 26 años y sentía que todo su mundo se derrumbaba. 7 años de matrimonio, años de ahorro, sueños de un rancho, de un huerto, de hijos que ahora jamás existirían. Y estaba sola, a miles de kilómetros de su hogar en Pensilvania. «Necesito tiempo», suplicó apenas en un hilo de voz. Cyrus negó lentamente. «El tiempo es lo único que este camino no regala. El clima, los indios, las enfermedades. Nada espera al duelo». Señaló la fila de carretas. «Ya vamos con retraso. Le daré 1 hora mientras cavamos la tumba». Cuando se alejó, Willa tomó la mano fría de Ely, dejando que sus lágrimas cayeran sobre esos dedos que habían trabajado tanto por su futuro. Los sueños que habían compartido se deshacían con él. Los hijos, los manzanos que nunca plantarían, las navidades que ya no llegarían. «Señora Hart», la voz detrás de ella era profunda y desconocida. Al volverse, vio la silueta de un hombre alto recortada por el sol. Cuando se acercó, distinguió su piel tostada, el cabello oscuro que le rozaba los hombros y unos ojos grises como tormenta de verano. No pertenecía a su caravana. «Soy Jack Mercer», dijo quitándose el sombrero con respeto. «He seguido su grupo 1 día o 2. Lamento lo de su esposo». Willa asintió sin palabras, atrapada en su dolor. «Soy explorador», continuó él, agachándose para quedar a su altura. «Me dirijo a Fort Laramie y luego a Oregón». Miró el cuerpo de Ely y después a ella. «Si me permite decirlo, ese jefe de caravana parece tener mucha prisa por enterrarlo». «No podemos retrasar el viaje», respondió ella con voz vacía, repitiendo como autómata lo que había oído tantas veces en la ruta hacia el oeste. Jack frunció el ceño. «Puede ser, pero un hombre merece un entierro digno. Y una esposa. Tiempo para despedirse». Lanzó una mirada a los otros viajeros, algunos mirando con curiosidad, otros evitando la escena. «¿Tiene alguien que la ayude para el resto del camino?», preguntó. Willa miró su carreta, donde todo lo que poseía estaba apilado. Los bueyes esperaban tranquilos, sin saber que uno de sus dueños ya no volvería a guiarlos. «Puedo arreglármelas», dijo, más por orgullo que por certeza. Jack la observó largo rato antes de hablar otra vez. «No tiene por qué terminar el viaje sola», dijo con voz suave pero firme. «Conozco estas tierras mejor que la mayoría. Podría ayudarla a llegar a Oregón con bien». Willa lo miró, sorprendida de que aquel desconocido ofreciera ayuda en el peor momento de su vida. «¿Por qué haría eso? No me conoce». «He visto demasiadas tumbas en este camino», respondió él simplemente. «Demasiados sueños que se quedaron en el polvo. Su esposo quería llevarla hasta Oregón. Quizá yo pueda ayudar a cumplir su promesa». Antes de que ella pudiera contestar, Cyrus Blackstone volvió acompañado de 4 hombres con palas. «Es hora, señora Hart. Cavamos el sitio bajo aquel álamo». Temblorosa, Willa se puso en pie.
Su vestido negro estaba cubierto del polvo del sendero. Con manos trémulas, cortó un mechón del cabello claro de Ellie y lo guardó en el relicario que llevaba al cuello. «Yo lo cargaré», ofreció Jack Mercer, y los hombres asintieron agradecidos, dejando que aquel extraño compartiera su carga. Cuando bajaron el cuerpo a la tumba poco profunda, Willa sintió que una parte de sí misma quedaba enterrada con él. El jefe de caravana murmuró unas palabras rápidas de la Biblia, y los hombres comenzaron a cubrir el cuerpo del hombre que ella había amado desde los 19 años. «Partimos en 30 minutos», anunció Cyrus, ya dándose la vuelta. «Señora Hart, ¿puede conducir su carreta o necesitamos a alguien más?» Antes de que Willa respondiera, Jack se adelantó. «La señora Hart ha aceptado mi ayuda para el resto del viaje», dijo con tono firme. «Conozco bien el camino y puedo guiar su carreta». Cyrus lo miró desconfiado. «¿Y quién es usted exactamente, señor Mercer?» «He trabajado como guía para el ejército y para 3 caravanas antes de esta. Puedo mostrarle mis referencias en Fort Laramie». El jefe pareció dudar, pero Willa alzó la voz. «Acepto su ayuda, señor Mercer. Mi esposo habría querido que llegara a Oregón a salvo». Cyrus asintió con resignación. «Como quiera, señora Hart. Partimos en media hora, con o sin ustedes». Cuando los demás se dispersaron, Willa quedó sola frente al montículo recién cubierto. Jack se mantuvo a cierta distancia respetando su silencio. «No sé cómo agradecerle», dijo ella al fin, apartándose de la tumba. «No hace falta», respondió Jack, «pero deberíamos preparar su carreta si queremos alcanzar a los demás». Y juntos, bajo el sol que comenzaba a ocultarse, emprendieron el primer paso de un camino incierto hacia el oeste. Willa Hart asintió con tristeza, mirando por última vez el lugar donde descansaba Ellie Hart. «Adiós, mi amor», susurró, antes de enderezar los hombros y caminar hacia su carreta, rumbo a un futuro incierto junto a un hombre al que apenas conocía. Los primeros días tras la muerte de Ellie se desvanecieron en una neblina de dolor. Willa viajaba sentada junto a Jack Mercer, apenas notando el cambio del paisaje mientras la caravana avanzaba hacia el oeste. Él no la presionó para hablar. Respetó su silencio y su duelo. Manejaba los bueyes con firmeza, organizaba el campamento cada noche y mantenía siempre la mirada alerta hacia el horizonte. La cuarta noche, mientras el fuego crepitaba en el borde del círculo de carretas, Willa rompió el silencio. «Nunca dijiste por qué viajas solo», comentó, observándolo mientras preparaba una cena sencilla de frijoles y carne salada. Jack levantó la vista del fuego. «Lo prefiero así. Las caravanas se mueven demasiado despacio para mi gusto, pero últimamente ha habido problemas en estas tierras, y pensé que sería más prudente mantenerme cerca del grupo». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó ella. «Nada que deba inquietarla ahora», respondió con calma. «Solo algunas tensiones con los Sioux. Después de que el ejército rompiera otra promesa». Le tendió un plato de hojalata. «Debería comer, señora Hart. Apenas ha probado bocado desde...» Se detuvo antes de terminar la frase. Ella asintió, obligándose a llevar una cucharada a los labios. «Llámame Willa», dijo tras un instante. «Señora Hart, me recuerda demasiado lo que ya no tengo». Jack asintió despacio. «Willa, entonces...» Comió unos bocados antes de preguntar. «Si no te molesta, ¿qué esperabas encontrar en Oregón?» Ella dejó el plato sobre el suelo y sintió el viejo nudo en el pecho. «Illy era carpintero. Ahorramos durante 5 años para comprar un terreno en el valle de Willamette. Dicen que es una tierra fértil, buena para sembrar y criar árboles frutales». Miró las llamas. «Él iba a construir nuestra casa, y yo quería plantar un huerto de manzanas. A Ellie le encantaban las manzanas». Jack la observó bajo el resplandor del fuego. «Sigue siendo un buen plan. Oregón es justo como lo pintan, verde, fértil, hermoso. No sé si puedo hacerlo sola», admitió ella. «Tal vez debería regresar en Fort Laramie
buscar a mis parientes en Pensilvania. El camino de vuelta sería tan difícil como seguir adelante, dijo Jack, echando un tronco al fuego. Y el invierno te atraparía en las montañas. Pausó, luego agregó con voz firme. Creo que eres más fuerte de lo que imaginas, Willa Hart. Ella lo miró por primera vez con atención. Era más joven de lo que había pensado, quizá unos 30 y pocos años, con líneas en los ojos que hablaban de risas pasadas, aunque su rostro ahora reflejaba seriedad. ¿Cómo aprendiste tanto sobre estas tierras?, preguntó. Una sombra cruzó su expresión. Vine al oeste cuando tenía 20 años, hace 12 ya. Primero fui trampero, luego guía del ejército. Removió las brasas con un palo. Pasé un tiempo con los Shoshone. Me enseñaron su forma de leer la tierra. Son buena gente, a pesar de lo que muchos digan. ¿Y tu familia?, preguntó ella con cautela. Los perdí joven. No tengo hermanos. Encogió los hombros. El oeste ha sido mi única familia desde entonces. Willa sintió que había más detrás de sus palabras, pero no insistió. Todos cargaban fantasmas en esos caminos. Gracias, dijo en voz baja, por ayudar a una desconocida. Jack levantó la mirada y sus ojos se encontraron en la penumbra. Descansa, Willa. Mañana será otro día largo. Esa noche, mientras Willa yacía en su carreta escuchando el aullido lejano de los lobos y el suave movimiento de Jack acomodando su manta junto al fuego, algo pequeño se encendió dentro de ella. No era felicidad, todavía era demasiado pronto para eso, pero sí una chispa diminuta de esperanza, la sensación de que quizá lograría sobrevivir a este viaje. Los días se volvieron semanas mientras cruzaban la vasta tierra de Nebraska. Willa empezó a observarlo sin darse cuenta. La forma segura con que dirigía a los bueyes, cómo divisaba a un ciervo antes que nadie, el respeto que despertaba entre los demás hombres, pese a ser un forastero. Una tarde, al cruzar un brazo del río Platte, una carreta quedó atrapada en el barro. Los niños gritaban aterrados mientras el agua subía. Sin pensarlo, Jack se lanzó al río helado, ayudando a liberar las ruedas y guiando a los bueyes hasta la orilla. Cuando regresó empapado, Willa le ofreció una manta. No tenías que hacerlo, dijo. Cyrus ya tenía hombres ayudando. Jack se encogió de hombros, el agua escurriendo por su cabello oscuro. No lo hacían bien. Y los niños estaban asustados. Fue una frase simple, pero en ella Willa vio algo profundo. Aquel hombre solitario, que decía preferir estar solo, no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Esa noche, al ver que tiritaba junto al fuego, Willa dijo, «Te vas a enfermar. Déjame prepararte un poco de café caliente». «He pasado por peores cosas», respondió con una media sonrisa, pero aceptó la taza humeante cuando se la entregó. Ella se sentó a su lado sobre un tronco. ¿Siempre fuiste tan terco o lo aprendiste aquí, entre la tierra salvaje?, bromeó, sorprendida de oírse bromear. Jack la miró y por primera vez sonrió de verdad. Nací terco, según mi madre. Rió suavemente. Dijo que llegué al mundo listo para discutir con cualquiera. Willa sonrió también. Y por un instante, en medio del silencio del desierto y el resplandor del fuego, la tristeza cedió un poco. Solo un poco. Terca desde que nací, dijo Jack con una sonrisa cansada. Según mi madre, vine al mundo frunciendo el ceño y listo para discutir con cualquiera. Willa Hart no pudo evitar sonreír. Mi madre decía algo parecido de mí, respondió con suavidad. Aseguraba que hacía preguntas antes incluso de aprender a hablar. Jack soltó una breve risa, pero enseguida su tono se volvió más serio. Es bueno verte sonreír, Willa. Pensé que quizá habías olvidado cómo hacerlo. Su sonrisa se desvaneció. Me siento culpable cuando lo hago, como si traicionara a Ellie de alguna forma. Jack guardó silencio unos segundos, mirando el fuego. Dudo que eso fuera lo que él quisiera para ti, dijo al fin. No querría que olvidaras sonreír. No, no lo haría,
susurró ella mirando el cielo cubierto de estrellas, brillando como polvo de diamante sobre el desierto. Aún me parece imposible que se haya ido, murmuró. Cada mañana despierto esperando verlo, aunque solo sea un instante, antes de recordarlo todo. El duelo es así, respondió Jack. Cambia con el tiempo, pero puede atraparte desprevenida, incluso años después. Había algo en su voz que la hizo mirarlo con atención. Hablas como quien sabe de lo que dice. Jack tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz fue baja y quebrada. Tuve esposa una vez, Clara Wynne. Éramos jóvenes, casi unos críos. Murió al dar a luz, junto con nuestra hija, Ayla. Bebió un sorbo de café. De eso hace 10 años. Lo siento mucho, dijo Willa, comprendiendo al fin por qué aquel hombre había sentido compasión por una viuda. Él asintió, sin apartar la vista de las llamas. Después de perderlas, no pude quedarme en un lugar. Las paredes se cerraban sobre mí, así que me fui al oeste, siempre moviéndome, sin quedarme el tiempo suficiente para echar raíces. Hasta ahora. La pregunta se le escapó sin pensar. ¿Y por qué aceptaste acompañar solo mi carreta? Jack la miró, sus ojos grises reflejando el resplandor del fuego. Nunca había guiado una sola carreta, confesó. Siempre trabajé con caravanas enteras, pero esto es distinto. En ese momento, Willa sintió que algo cambiaba entre ellos. Una conexión silenciosa, un reconocimiento compartido del dolor, o quizás la paz de encontrar a alguien que entendía el mismo tipo de pérdida. A la mañana siguiente, mientras recogían el campamento, Willa tarareó una melodía suave, una que su madre solía cantar. Al volverse, vio a Jack observándola con una expresión extraña. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nada, dijo girándose hacia los bueyes. Solo... es bonito volver a oír música. 10 días después, divisaron Fort Laramie en el horizonte. La bandera ondeaba desde lejos y el ritmo de la caravana se aceleró. Todos ansiaban aquel respiro de civilización. Descansaremos 3 días, anunció Cyrus Blackstone. Repararemos las carretas, repondremos provisiones y daremos descanso a los animales antes de cruzar las montañas. El fuerte estaba lleno de vida, soldados marchando en el patio, comerciantes gritando sus precios, viajeros preparando sus salidas. Después de tantas semanas en la inmensidad, el bullicio abrumó a Willa. «Mantente cerca», le aconsejó Jack. «Estos lugares atraen de todo tipo de gente». Ella asintió, agradecida por su presencia firme mientras caminaban por el abarrotado puesto de intercambio. Necesitaban harina, café, azúcar y municiones, lo esencial para continuar el viaje. Mientras Willa observaba un rollo de tela gruesa, pensando si debía gastar sus monedas en un nuevo chal, un hombre alto con uniforme se acercó sonriendo. «Mercer, ¿eres tú, Jack Mercer?», exclamó tendiéndole la mano. Jack levantó la vista sorprendido antes de estrecharla. «Capitán Frank Whitlock». No esperaba verlo tan al norte. «Me trasladaron la primavera pasada», respondió el capitán, y al notar a Willa, sonrió. «¿Y esta encantadora dama es...?» Jack vaciló antes de responder. «La señora Willa Hart. La guío hacia Oregón». El capitán arqueó una ceja. «Ah, ya veo. Señora Hart, no podría tener mejor guía. Mercer salvó a toda mi compañía hace 3 años, cuando nos perdimos en una ventisca. Puede leer la tierra como nadie. He tenido suerte de contar con su ayuda», dijo Willa con una sonrisa educada. El capitán bajó la voz y se dirigió a Jack. «¿Le has hablado de Fort Hall?» El rostro de Jack se endureció. «Eso ya no importa». «Claro, claro», dijo el capitán retrocediendo. «Viejas historias. En fin, me alegra verte. Que tengan un buen viaje». Cuando se marchó, Willa esperó hasta salir del puesto para preguntar: «¿Qué ocurrió en Fort Hall?». Jack aseguró las provisiones en la carreta antes de contestar: «Nada que valga la pena recordar». El capitán no parecía pensar lo mismo. Jack suspiró, pasándose una mano por el cabello.
Hace 3 años hubo un malentendido entre soldados y un grupo de Bannock. Las cosas se salieron de control. Yo trabajaba como explorador del ejército y me negué a cumplir una orden que habría terminado en una masacre. Su mandíbula se tensó. En vez de eso, fui a advertir al campamento. Algunos lo llamaron traición. Otros entendieron que evité un baño de sangre. ¿Y por eso dejaste el ejército?, preguntó ella. Fue parte de la razón. También descubrí que no tenía el estómago para ver cómo algunos oficiales trataban a los pueblos nativos. Miró hacia las puertas del fuerte. El capitán Whitlock fue uno de los pocos que me apoyó después. Willa le tocó el brazo con suavidad. Yo creo que hiciste lo correcto, Jack. Eso es valentía de verdad. Él miró su mano sobre su brazo. Luego la observó con una intensidad que le aceleró el corazón. La mayoría no lo ve así. Yo no soy como la mayoría, susurró ella. Por un instante, el silencio entre ellos se volvió denso, cargado de algo que ninguno supo nombrar. Jack se aclaró la garganta y se apartó. Necesito revisar información sobre el camino, dijo. Las montañas pueden ser traicioneras en esta época. Willa lo vio alejarse, confundida por las emociones que le hervían en el pecho. Se sentía atraída por ese hombre enigmático, pero la culpa la mordía. Illy había muerto hacía apenas un mes. ¿Qué clase de mujer era ella para sentir su corazón despertar tan pronto? Buscando calma, caminó hasta la pequeña capilla del fuerte. Se arrodilló en el suelo de madera, el silencio envolviéndola. No sé qué hacer, Ellie, susurró con lágrimas en los ojos. Te prometí amarte por siempre. Y lo hago. Pero tú ya no estás, y yo sigo aquí, viva, sintiendo. ¿Me odiarías por eso? No hubo respuesta. Solo el murmullo lejano de la vida fuera de las paredes del templo. Willa se secó las lágrimas y se puso de pie. Sabía lo que debía hacer. Seguiría hasta Oregón, cumpliría el sueño que habían compartido y honraría su memoria viviendo de verdad. Cuando salió, encontró a Jack esperándola junto a la carreta. ¿Todo bien?, preguntó al ver sus ojos enrojecidos. Sí, respondió Willa, más segura que en semanas. Estoy lista para continuar. Jack asintió, aliviado. El camino será duro, pero las vistas valen la pena. Ya lo verás. Por primera vez desde la muerte de Ellie, Willa sintió una chispa genuina de ilusión por lo que venía. Oregón seguía siendo su destino, su sueño. Y Jack Mercer, fuera cual fuera su papel en su vida, estaba ayudándola a llegar allí. La caravana dejó Fort Laramie atrás y se adentró hacia la sombra de las montañas rocosas. El terreno se volvió más áspero, el aire más frío. Willa notó cómo su cuerpo y su espíritu se fortalecían. El dolor seguía ahí, pero ya no la consumía. Lo llevaba dentro, transformado. Una tarde, mientras acampaban en un valle protegido, Jack regresó de cazar con un ciervo joven sobre los hombros. «Hoy cenaremos bien», anunció, dejando la presa en el suelo y preparando su cuchillo con destreza. Willa avivó el fuego con una sonrisa tenue. Por primera vez en mucho tiempo, el crepúsculo no le pareció tan triste. «Vaya, es usted un hombre con muchos talentos, señor Mercer», comentó Willa Hart mientras lo observaba destripar el venado con manos hábiles. Jack alzó la vista y una sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios. «La necesidad enseña rápido en estas tierras». «¿Me enseñaría a mí?», preguntó ella de pronto. «¿A cazar, a rastrear? Si quiero empezar una vida en Oregón, debería aprender esas cosas». Jack se quedó pensativo, su cuchillo detenido en el aire. «No es algo fácil de aprender». «No le tengo miedo a lo difícil», respondió ella levantando la barbilla. «He llegado hasta aquí». Algo parecido a la admiración destelló en sus ojos. «Eso es verdad, Willa Hart. Eso es verdad», asintió con decisión. «Empezamos mañana al amanecer», y cumplió su palabra. Al día siguiente, Jack la despertó antes de que saliera el sol. Las huellas se leen mejor con la luz temprana.
explicó mientras la guiaba lejos del campamento dormido. Durante 1 hora le enseñó cómo leer la tierra, cómo diferenciar las huellas de ciervo de las de alce, cómo saber cuán reciente era el rastro por el estado de los excrementos, cómo moverse en silencio entre los arbustos. «Eres una natural», dijo cuando ella identificó correctamente una huella de conejo sin ayuda. «Tienes buen ojo». Willa sintió que se le encendían las mejillas con orgullo. «Mi padre solía decir lo mismo. Me enseñó a fijarme en los detalles que los demás pasaban por alto. Una habilidad valiosa», asintió Jack, pero de pronto se tensó, levantando una mano en señal de silencio. Willa se quedó inmóvil, siguiendo su mirada hacia un matorral cercano donde las ramas se movían sin viento. Con cuidado, Jack desenfundó su revólver y se colocó frente a ella. «¿Quién anda ahí? ¡Salga ya!». Tras unos segundos de tensión, un joven emergió de los arbustos con las manos en alto. Vestía ropa raída, su rostro delataba hambre. «No dispare, señor». «No busco problemas», suplicó. Jack no bajó el arma. «¿Qué haces siguiéndonos?». «No lo seguía. Iba tras el mismo ciervo que ustedes», dijo el joven, que no tendría más de 20 años. «Me llamo Jesse Boone. Mi carreta se rompió hace 2 semanas. La caravana no esperó». Willa lo miró con compasión. «¿Has estado solo todo este tiempo?». Jesse asintió con pesar. «Tuve que dejar casi todo. Solo llevo lo que cabe en este morral. He vivido de lo que cazo». Seguía a su grupo de lejos, esperando alcanzarlos. Jack bajó un poco el revólver, aunque mantuvo la mano cerca. «¿Por qué no te acercaste antes?». «Me robaron lo poco que me quedaba. Quería observar un poco, ver si eran gente decente». Willa y Jack intercambiaron miradas. «Debes estar muriéndote de hambre», dijo ella. «Tenemos comida en el campamento». Jack la miró con advertencia, pero Willa sostuvo su postura. «No podemos dejarlo aquí, Jack». Después de una pausa, Jack asintió. «Puedes venir con nosotros. Si el jefe de caravana lo aprueba, podrás unirte. Pero te vigilaré, ¿entendido?». Los ojos de Jesse brillaron de alivio. «Sí, señor. Gracias, señora. Les juro que no causaré problemas». De regreso en el campamento, Cyrus Blackstone aceptó a regañadientes que Jesse se uniera, asignándole tareas a cambio de comida y protección. Willa compartió el desayuno con él, y el joven devoró el pan y la carne como si no hubiera comido en días. «Fue un gesto noble», dijo Jack en privado mientras recogían el campamento. «Pero también fue arriesgado». «Y tú me habrías protegido si lo hubieras sido», respondió Willa sin titubear. «No podía dejarlo morir. El mundo ya es bastante cruel». Jack la miró con una expresión distinta, más profunda. «Eres una mujer singular, Willa Hart». Ella sonrió con suavidad. «Tomaré eso como un cumplido, señor Mercer». Ese día, mientras avanzaban con la carreta, Willa pensó en el hombre que tenía al lado. En esas semanas juntos había visto su habilidad, sus chispazos de humor, su bondad discreta. Pero su pasado seguía siendo un misterio. «Cuéntame de tu vida antes del oeste», dijo ella. «¿Cómo era tu hogar?». Las manos de Jack se tensaron levemente en las riendas. «No hay mucho que contar. Crecí en Ohio. Mi padre era herrero. Mi madre murió cuando yo tenía 14. Y mi padre 3 años después. Lo siento. Debió ser duro quedarse huérfano tan joven. Me enseñó a valerme por mí mismo. Me quedé con otro herrero hasta los 20. Luego me fui al oeste. Me picó la inquietud». La miró de reojo. «¿Y tú? ¿Cómo era tu vida antes de este viaje?». Willa se recostó en el asiento de la carreta. «Crecí en un pueblito de Pensilvania. Mi padre era doctor. Mi madre daba clases. Conocí a Ellie cuando tenía 18. Estaba construyendo la ampliación de la iglesia». Sonrió. «Estaba tan concentrado que ni me notaba. Tuve que tropezar con su caja de herramientas para que me viera». Jack rió. «Puedo imaginarte insistente». «Lo era», admitió ella.
Cuando me propongo algo, no suelo soltarlo. Su sonrisa se desvaneció. Nos casamos un año después. Vivimos con mis padres al principio. Luego conseguimos una casita. Éramos felices. Pero Ellie siempre soñó con tener más tierra, más espacio. Cuando llegó la fiebre por Oregón, no hablaba de otra cosa. ¿Y tú? ¿Querías venir? Quería lo que hiciera feliz a Ellie. Y sí, la idea de construir algo propio me gustaba. Suspiró. Ahora no sé si persigo su sueño. O el mío. ¿Tiene que ser uno u otro? Preguntó Jack. Los sueños cambian, evolucionan. Lo que deseamos hoy no siempre es lo mismo que ayer, pero eso no los hace menos reales. Willa lo observó contra el fondo lejano de las montañas. ¿Cuándo te volviste tan sabio, Jack Mercer? Una sonrisa leve asomó en su rostro. No es sabiduría, solo la perspectiva de alguien que ha tenido que empezar de nuevo más de una vez. Aquella noche, una tormenta feroz sacudió el campamento. La lluvia golpeaba el techo de lona de la carreta, y los relámpagos iluminaban el cielo como cuchillas. Willa se quedó dentro, inquieta, preocupada por Jack, que insistía en dormir afuera. Un trueno particularmente fuerte hizo temblar la carreta. Willa encendió su farol y se asomó. El lugar donde Jack solía dormir estaba vacío. El fuego hacía tiempo que se había apagado. «Jack», llamó al viento. «Aquí», respondió desde debajo de la carreta. Estaba acurrucado en el único rincón seco que encontró, su manta empapada. «Esto es una locura», exclamó Willa. «Te vas a enfermar. ¡Entra!». Él dudó. No sería apropiado. Ella soltó una risa. «Estamos en medio de la nada y bajo una tormenta. La decencia puede esperar hasta el amanecer». Como aún no se movía, ella insistió más suave. «Por favor, Jack. No podría vivir con la culpa si enfermas». Al fin, él reunió sus cosas y se subió torpemente a la carreta. El espacio era reducido, ocupado por sus pertenencias y provisiones. Jack se sentó lo más lejos posible del lecho de Willa, empapando el suelo de madera. «Debes cambiarte esa ropa mojada», dijo ella con tono práctico dándole la espalda. «Hay una camisa seca en ese baúl. Era de Ellie. Te servirá para esta noche». Escuchó el crujido de la ropa mientras Jack se cambiaba. «Gracias», murmuró al terminar. «No suelo, es decir, no estoy acostumbrado a aceptar ayuda». Willa se volvió y lo encontró incómodo, con la camisa blanca de Ellie. «A todos nos toca aceptar ayuda alguna vez», dijo con dulzura. «Incluso a exploradores tercos». La tormenta continuaba. Willa se acomodó en su lecho mientras Jack se recostaba contra el otro lado. «No puedes dormir sentado así», observó ella. «He dormido en peores posiciones». Willa suspiró. «Hay espacio aquí si somos cuidadosos», dijo señalando el suelo. «Te prometo no comprometer tu virtud, señor Mercer». Eso lo hizo reír. «Mi virtud dejó de ser preocupación hace tiempo, señora Hart». Pese a sus reparos, Jack acabó estirándose en el suelo de la carreta, guardando una distancia respetuosa. La luz del farol dibujaba sombras suaves en su rostro, marcando su mandíbula y sus largas pestañas. «Gracias», dijo Willa de pronto. Jack giró la cabeza hacia ella. «¿Por qué?» «Por todo. Por ayudarme cuando murió Eli. Por enseñarme». «Gracias. Por tratarme como alguien capaz», dijo Willa Hart en voz baja. «No solo como una pobre viuda a quien hay que compadecer». Sus ojos se encontraron en la luz tenue del farol. «No sé qué habría hecho sin ti estas últimas semanas». «Habría salido adelante», respondió Jack Mercer casi en un susurro. «Eres más fuerte de lo que imaginas, Willa». «Tal vez», admitió ella. «Pero me alegra no haber tenido que comprobarlo». Se quedaron mirándose largo rato. Había algo silencioso y profundo entre ellos, una conexión que ninguno se atrevía a nombrar. Jack se aclaró la garganta y desvió la mirada. «Deberíamos intentar dormir. Mañana la subida será dura». Willa apagó el farol.
La carreta quedó en la más pura oscuridad, interrumpida solo por el parpadeo lejano de algún relámpago. Se quedó despierta un largo rato, escuchando la respiración de Jack hacerse lenta y constante al dormirse, y preguntándose hacia dónde la llevaría ese extraño sendero en el que la vida la había colocado. Las montañas rocosas se alzaban frente a ellos, majestuosas y amenazantes. La caravana avanzaba a paso de tortuga por los pasos estrechos y peligrosos, a veces cubriendo solo unos pocos kilómetros al día. Willa caminaba cada vez más, tanto para aliviar el peso de los bueyes, como para mantenerse en movimiento en el aire cada vez más helado. Después de aquella noche de tormenta, Jack volvió a dormir fuera de la carreta, manteniendo una distancia cuidadosa que Willa agradecía, pero también empezaba a lamentar. Algo se había transformado en esa oscuridad compartida, aunque ninguno lo reconociera. Una tarde, al llegar a un paso angosto, Cyrus Blackstone hizo detener la caravana. «South Pass, adelante», anunció. «Acamparemos aquí esta noche y lo cruzaremos con bestias frescas por la mañana». Mientras instalaban el campamento, Willa notó a Jack mirando el cielo occidental con el ceño fruncido. «¿Qué ves?», preguntó acercándose. «Nieve», respondió él con gravedad. «Esas nubes traen la primera tormenta de la temporada». Willa siguió su mirada hacia la masa oscura sobre los picos lejanos. ¿Llegará antes del amanecer? Es difícil saberlo. En la montaña, el clima cambia sin avisar. La miró con seriedad. Si nieva, el paso podría volverse peligroso, incluso intransitable. Hay que estar preparados para quedarnos si es necesario. Willa asintió, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago. Había escuchado historias de caravanas atrapadas por el invierno, de decisiones imposibles. Esa noche, Jack revisó las provisiones con precisión meticulosa. «Tenemos comida para 2 semanas si somos cuidadosos», informó. «Más, si la caza sigue siendo buena». «¿Y si la nieve no se detiene?», preguntó ella. Jack se quedó en silencio un momento. «Recemos para que no sea así». Pero la mañana siguiente amaneció despejada. Las nubes se habían desvanecido durante la noche, y la caravana se puso en marcha temprano, decididos a cruzar mientras el clima era favorable. El South Pass resultó menos temible de lo que Willa había imaginado. Una subida gradual, no los acantilados abruptos de días anteriores. Para media tarde habían alcanzado la cima. Un cartel de madera marcaba el Continental Divide. «Todo lo que fluye desde aquí va al Pacífico», explicó Jack mientras descansaban los bueyes. «Hemos cruzado la columna vertebral del continente». Willa se detuvo a su lado mirando hacia el oeste. Oregón seguía estando a cientos de kilómetros, pero cruzar ese umbral hacía que su meta se sintiera más real. «Parece un logro», dijo. «Como si hubiéramos ganado algo solo por llegar hasta aquí». Jack asintió. Cada milla hacia el oeste es una victoria. Al prepararse para descender, Willa notó un pequeño montículo de piedras al borde del camino, coronado con una cruz de madera. Por curiosidad, se acercó mientras Jack revisaba las ruedas de la carreta. La cruz tenía una inscripción tosca. Lila Harper, 24 años, murió de parto. 12 de septiembre de 1852. Esposa y madre amada. Willa se quedó paralizada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa mujer, casi de su edad, había muerto un año antes, quizá de pie en el mismo lugar, mirando hacia un futuro que jamás alcanzó. Nunca vio Oregón. Jack se acercó en silencio y posó una mano en su hombro. El calor de su toque atravesó el chal de Willa. «Tantos sueños enterrados en este camino», murmuró ella, repitiendo sin querer las palabras que Jack le había dicho junto a la tumba de Ellie. «Y muchos otros que sí se cumplen», respondió él con suavidad. «Por cada cruz, hay decenas que logran lo que vinieron a buscar». Ella asintió, sintiendo el consuelo de su presencia. «Tienes razón». Lo miró de pronto, con algo ardiendo en su interior. «¿Y tú, Jack? También quieres eso. Un lugar donde construir algo».
En sus ojos se encendió algo. ¿Anhelo? ¿Duda? Hace tiempo que dejé de hacer planes a largo plazo. Quizás sea hora de volver a hacerlo, sugirió Willa, apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, la voz de Cyrus interrumpió desde el frente. ¡Nos movemos! Hay que bajar al valle antes que caiga la noche. El momento se rompió. Regresaron a la carreta y reanudaron la marcha, descendiendo por la ladera mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre el sendero. Esa noche, Willa no podía dormir. Pensaba en Jack Mercer, el hombre que había llegado a su vida en su momento más oscuro, el que la había ayudado a mantenerse en pie, que le enseñó a leer la tierra y a confiar en sí misma. Pensó en sus manos fuertes pero cuidadosas, en sus ojos atentos y amables, en su voz firme que traía calma en los momentos de peligro. ¿Era una traición a Ellie sentir eso? Que su corazón latiera más fuerte al ver sonreír a Jack, que imaginara un futuro con él. Willa se llevó la mano al anillo. El metal estaba frío. Ellie la había amado lo suficiente para querer su felicidad, incluso en ausencia. No querría él que ella no enfrentara sola esta vida tan dura. No tenía respuestas. Solo sabía que lo que sentía por Jack había pasado de gratitud a algo más profundo, más inquietante y más esperanzador. Pero si él sentía lo mismo, ¿y qué hacer si así era? Seguían siendo misterios tan vastos como las tierras que cruzaban. El siguiente desafío llegó en el río Green, hinchado por lluvias recientes y demasiado profundo para vadearlo. La caravana tuvo que construir balsas improvisadas, un proceso lento y peligroso que puso a prueba la paciencia de todos. Jack trabajó sin descanso. Su experiencia fue crucial al desmantelar 2 carretas dañadas para usarlas en la construcción. Willa ayudó como pudo, sujetando cuerdas, pasando herramientas, observándolo liderar con natural autoridad. Deberías haber sido jefe de caravana, le comentó durante un descanso. Jack negó con la cabeza. Demasiada responsabilidad sobre otras vidas. Prefiero decidir por la mía. ¿Y yo? Preguntó Willa con tono suave. Estás decidiendo por mí, ¿no? Jack la miró con algo indescifrable en su expresión. Eso es distinto. ¿Por qué? Parecía a punto de responder cuando un grito los interrumpió. Una de las balsas, ya cargada con una carreta y una familia, se había soltado y flotaba río abajo. Jack corrió sin dudar, quitándose el abrigo mientras se lanzaba al agua. Willa lo vio con el corazón encogido mientras luchaba contra la corriente, nadando hacia la balsa donde una mujer abrazaba a sus hijos aterrados. Pasaron minutos eternos. Jack logró subir a la balsa y tomó el timón improvisado, luchando por dirigirla hacia la orilla opuesta, mientras los demás lo animaban desde la ribera. Cuando finalmente encalló en la otra orilla, un grito de alivio recorrió el campamento. Willa exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo el aliento. A Jack le tomó casi 1 hora regresar. Tuvo que caminar río arriba hasta un punto más estrecho para cruzar. Estaba empapado, agotado. Willa lo recibió con ropa seca y una manta. Eso fue lo más valiente, o lo más loco que he visto en mi vida, dijo, intentando que su voz no temblara. Jack aceptó la manta con un gesto de agradecimiento. Probablemente ambas cosas, admitió, con voz ronca por el esfuerzo. Esa noche, después de que Jack se recuperó, Willa lo encontró sentado, sola frente al fuego, con la mirada perdida entre las llamas. Willa Hart notó algo en la expresión de Jack Mercer. Se acercó y se sentó a su lado, en silencio. ¿Qué te inquieta?, preguntó con suavidad. Él no apartó los ojos del fuego. Cuando estaba en ese río, luchando contra la corriente, tuve un momento de claridad. Finalmente, giró hacia ella, los ojos reflejando la luz danzante. Sobre lo que quiero, sobre en quién quiero convertirme. Vaciló un instante, luego continuó. Durante 10 años he sido un nómada. Nunca me quedaba lo suficiente como para echar raíces. Me decía a mí mismo que era libertad.
pero quizás solo estaba huyendo. El corazón de Willa se aceleró. Y ahora ya no estoy seguro de que eso me baste, dijo él con firmeza. Su mirada la sostuvo con una intensidad que la dejó sin aliento. Willa, cuando lleguemos a Oregón, yo... Un alboroto desde el centro del campamento interrumpió su confesión. Voces alarmadas, seguidas por el grito firme de Cyrus Blackstone llamando a todos a reunirse. A regañadientes, Willa y Jack se unieron al grupo. Acabamos de recibir noticias de un jinete que venía del oeste, anunció Cyrus con semblante grave. Hay problemas en Fort Hall. Se ha desatado una fiebre. La llaman fiebre de montaña. El fuerte está en cuarentena. Nadie entra ni sale. Un murmullo de preocupación recorrió el círculo. Fort Hall era el próximo gran destino. El lugar para descansar, reabastecerse y tomar fuerzas antes del último tramo hacia Oregón. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó alguien. Cyrus se rascó la barba pensativo. Podemos intentar rodear el fuerte por completo, pero eso implica una ruta más larga y la necesidad de encontrar fuentes de agua seguras. Barrió el grupo con la mirada. Necesito a alguien que conozca bien el terreno, alguien que pueda ir por delante y encontrar un camino alternativo. Todas las miradas se dirigieron a Jack, cuya fama como explorador ya se había extendido entre la caravana. ¿Iré yo?, dijo él sin dudar. Pero necesito viajar ligero y rápido. 2 días de ida y vuelta deberían bastar. Esperaremos aquí, junto al río, asintió Cyrus. No tiene sentido avanzar a ciegas. Cuando los demás se dispersaron, Willa siguió a Jack de vuelta a la carreta. No tienes por qué hacerlo, dijo con ansiedad en la voz. Podría ofrecerse otro. Jack ya empezaba a recoger provisiones, agua, carne seca, municiones. Nadie conoce este terreno como yo. Es la decisión sensata. ¿Y si te acercas demasiado al fuerte? ¿Y si? No lo haré, la interrumpió con calma, mirándola a los ojos. Llevo años navegando por estas tierras. Sé cómo mantenerme a salvo. Ella asintió, sabiendo que tenía razón, pero sin poder evitar el presentimiento que se le instalaba en el pecho. ¿Qué ibas a decirme antes del anuncio sobre Fort Hall? Jack vaciló. Luego negó con la cabeza. Lo dejamos para cuando vuelva. Terminó de guardar sus cosas en las alforjas y se volvió hacia ella. 2 días. 3 como mucho. Estarás segura aquí con la caravana. No me preocupa mi seguridad, admitió ella con voz queda. Hubo algo en los ojos de Jack. Calor. Ternura. Volveré, Willa, te lo prometo. Antes de que pudiera responder, montó su caballo y partió, una silueta solitaria recortada contra la inmensidad del paisaje, llevándose con él los pensamientos no dichos de ella. Los días se alargaron en la espera. Willa se mantuvo ocupada ayudando en el campamento, remendando ropa, cocinando, cualquier cosa para mantener las manos y la mente en movimiento. El joven Jesse Boone, a quien habían recogido en el camino, se convirtió en su compañía habitual, agradecido, siempre dispuesto a colaborar. El señor Mercer volverá pronto, le aseguró una mañana del tercer día, al notar cómo Willa no dejaba de mirar hacia el horizonte del oeste. Todos dicen que es el mejor rastreador del sendero. Ella le sonrió con gratitud. Lo sé. Solo estaré más tranquila cuando regrese sano y salvo, como si sus palabras hubieran sido escuchadas por el viento. Un jinete apareció en la distancia. El corazón de Willa dio un vuelco al reconocer la figura inconfundible de Jack a caballo. Se contuvo de salir corriendo a su encuentro, esperando con los demás mientras él llegaba. Jack desmontó, el polvo cubriendo su ropa y el cansancio marcando su rostro. Intercambió unas palabras con Cyrus, quien enseguida empezó a dar órdenes. Solo cuando el campamento se puso en movimiento, Willa se acercó a Jack, que ya desencillaba su caballo. ¿Encontraste una ruta?, preguntó aliviada. Jack asintió, visiblemente agotado. Un valle al noroeste del fuerte. Añade un día al viaje, pero evita completamente la zona de cuarentena.
Se pasó una mano por el cabello polvoriento. La fiebre es peor de lo que nos dijeron. Ya van más de 20 muertos. Willa sintió un escalofrío. Debes estar exhausto. No he dormido mucho, admitió. Quería regresar cuanto antes. Pausó. Quería volver con la caravana. Ella percibió que había más que él quería decir, pero la actividad del campamento no les dejó espacio para hablar con privacidad. Descansa mientras puedas, le aconsejó. Cyrus parece tener prisa por salir. Jack asintió. Luego metió la mano en su alforja. Casi lo olvido. Encontré algo para ti. Le tendió un pequeño bulto envuelto en tela. Willa lo desenvolvió con curiosidad, encontrando una delicada figura tallada en madera. Un pájaro en pleno vuelo, con las alas extendidas. Es precioso, susurró, acariciando la superficie pulida. Lo intercambié con una familia Shoshone que conocí por el camino, explicó Jack. Me recordó a ti. Ella lo miró, sorprendida. ¿A mí? ¿Por qué? Sus ojos se suavizaron. Fuerte, elegante, libre. Parecía a punto de decir algo más, pero solo negó levemente con la cabeza. Mejor ayudamos con los preparativos. Cyrus quiere moverse dentro de la hora. Se alejó, y Willa se quedó mirando el pájaro de madera en sus manos. Una prueba palpable de que, incluso en medio del peligro, él había pensado en ella. Algo entre ellos estaba cambiando. Ya no era solo una compañía respetuosa. Había algo más, algo que crecía en silencio, pero aún no sabían si estaban listos para llamarlo por su nombre. ¿Indios?, preguntó Willa Hart con un susurro tenso. No, aseguró Jack Mercer, moviendo la cabeza. Pero desde el incidente en el fuerte ha habido tensión con los Bannock. Aún así, deberíamos mantenernos alerta. Regresaron al calor del fuego, pero la intimidad del momento anterior se había desvanecido. Las palabras dulces se vieron reemplazadas por el murmullo práctico de la vigilancia y la precaución. Willa se preguntaba si Jack volvería a decir lo que estaba a punto de confesar antes del disparo, pero parecía conformarse con centrarse en cosas más urgentes. El estado de la carreta, la salud de los bueyes, la distancia restante hasta Oregón. Esa noche, mientras se acomodaba para dormir, Willa no pudo evitar imaginar lo que él habría dicho si el disparo no los hubiera interrumpido. ¿Había estado a punto de hablar de sentimientos? ¿O simplemente iba a compartir planes para un futuro que quizás no la incluía? La incertidumbre la mantuvo despierta durante largo rato, escuchando los sonidos conocidos del campamento y el ocasional crujir de pasos de Jack mientras montaba guardia. Los días que siguieron trajeron un frío creciente. Octubre avanzaba, y la escarcha cubría la hierba cada amanecer. La caravana apuraba el paso, todos conscientes de que competían contra el invierno. Las montañas azules aparecieron ante ellos, el último gran obstáculo antes de llegar a los valles fértiles del oeste. Willa notó que Jack se volvía más precavido a medida que avanzaban. Sus ojos no dejaban de escudriñar el horizonte, su mano siempre cerca del rifle. Cuando ella le preguntó, él fue sincero. «Estas tierras son peligrosas», explicó mientras atravesaban un cañón estrecho. El lugar perfecto para una emboscada. Los Cayuse y los Umatilla siguen intranquilos desde que el sarampión barrió sus aldeas el año pasado. Culpan a los colonos blancos de traer la enfermedad. ¿Y tienen razón?, preguntó Willa. Jack frunció el ceño, sombrío. Probablemente. Pero eso no hace su dolor menos real, ni su enojo menos peligroso para nosotros. La miró. Mantente cerca de la carreta estos días, y ten tu rifle a mano. Su advertencia resultó acertada. 2 días después, 3 jinetes aparecieron en una cresta, observándolos desde lo alto. Cyrus Blackstone ordenó formar el círculo defensivo con las carretas. Jack y 2 hombres salieron a su encuentro. Willa observó ansiosa cómo Jack conversaba con los guerreros, con gestos cuidadosos y respetuosos. Finalmente, regresó. «Exploradores Umatilla», informó al grupo reunido.
Están vigilando que crucemos su territorio sin detenernos. Les aseguré que vamos rumbo al valle del Willamette. ¿Nos dejarán pasar en paz?, preguntó Cyrus. Eso creo, asintió Jack. Ya he comerciado antes con su banda. Pero nos observarán. Nada de cazar sin permiso, ni salirse del camino. El encuentro sembró una nueva tensión. El constante saber que eran observados mantenía a todos nerviosos. Willa se sentía agradecida por la presencia calmada de Jack y por su conocimiento de las costumbres nativas, que seguramente había evitado un conflicto mayor. Una noche, ya dentro del territorio que los Umatilla habían indicado como aceptable para acampar, Jack volvió de recoger leña con el rostro preocupado. ¿Qué sucede?, preguntó Willa, reconociendo el gesto en su rostro. «Huellas», murmuró él, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más lo escuchaba. «No son Umatilla. El patrón de las sandalias es distinto. Puede que sean Cayuse». Apiló la leña con calma. «Ellos son más hostiles. Aún cargan rabia por las muertes por sarampión». Willa sintió un frío en el estómago. ¿Deberíamos avisar a los demás? Jack lo pensó y luego negó con la cabeza. No todavía. No quiero causar pánico. Hablaré con Cyrus. Sugiero más guardias esta noche. Esa noche, Willa durmió a sobresaltos. Cada sonido fuera de la carreta la hacía abrir los ojos. Casi al amanecer, escuchó un silbido suave. La señal de Jack. Se vistió rápido y salió. Él ensillaba los caballos, con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», susurró. «Un grupo de guerra Cayuse se mueve paralelo a nuestro camino», respondió en voz baja. «Al menos 20 guerreros. Cyrus ya está advertido, pero quiero que estés lista para montar si hace falta». Willa asintió, sintiendo cómo el miedo y la determinación se le enredaban por dentro. «¿Qué puedo hacer?». Jack se detuvo. La miró con firmeza. «Mantente cerca de mí. Si te digo que corras, corres. Sin preguntar. ¿Entendido?». Ella quiso discutir, decir que no lo dejaría solo, pero la seriedad en sus ojos la hizo callar. «Entendido», respondió. Al amanecer, la caravana partió. La tensión era visible en cada rostro. Jack cabalgaba al lado de la carreta de Willa, alerta, el rifle sobre las piernas. De vez en cuando desaparecía brevemente para explorar y regresaba a susurrar algo a Cyrus. Al mediodía llegaron a un cruce de río. El agua corría rápida, pero era poco profunda. Las primeras carretas empezaron a vadear. Willa vio a Jack tensarse en su silla, la vista fija en los árboles al otro lado. «Sigue avanzando», le dijo en voz baja. «No te detengas, pase lo que pase». Antes de que pudiera preguntar, Jack ya galopaba hacia el frente, hablando con Cyrus. Lo que dijo provocó una reacción inmediata. Los hombres corrieron a tomar armas, las mujeres se apresuraron a meter a los niños en las carretas. Willa mantuvo a los bueyes avanzando, el corazón golpeándole el pecho, pero las manos firmes sobre las riendas. Estaba a medio cruce cuando sonaron los gritos de guerra, seguidos por disparos. El caos estalló. Los cayuses salieron del bosque, algunos a caballo, otros a pie, todos armados. Los defensores de la caravana respondieron, creando un escudo de fuego mientras las carretas aún cruzaban. Willa gritó a los bueyes, guiándolos entre las balas. Vio a Jack al frente, disparando y recargando con la habilidad de quien ha vivido en guerra. Y de pronto, todo terminó. Los guerreros se retiraron, sus gritos desvaneciéndose en el bosque. Cyrus ordenó que el resto de las carretas cruzara rápidamente, temiendo un segundo ataque que nunca llegó. Cuando Willa llegó por fin a la orilla, Jack estaba allí. El rostro cubierto de pólvora, pero el alivio en su mirada era evidente al verla ilesa. «¿Estás herida?», preguntó, ofreciéndole la mano para bajarla. Ella negó con la cabeza, las piernas temblorosas. «¿Por qué se retiraron?». Jack señaló hacia la cresta. «Umatilla», intervinieron. «Probablemente les recordaron a los Cayuse que nos habían concedido paso seguro». Se pasó la mano por el cabello. «Tuvimos suerte, mucha suerte.
La caravana hizo recuento. 3 hombres heridos, ninguno muerto. 2 carretas dañadas, pero reparables. Cyrus decidió continuar de inmediato, con la esperanza de alcanzar un territorio más seguro antes del anochecer. Mientras se preparaban para seguir, Willa encontró un momento a solas con Jack. «Nos salvaste», dijo con sencillez. «Tu advertencia nos dio tiempo para prepararnos». Jack negó con la cabeza. «Los Umatilla nos salvaron. Yo solo gané unos minutos». Revisó su rifle y lo guardó con cuidado. «Willa, quiero que pienses en algo». «¿Qué cosa?» Sus ojos se encontraron, intensos. «Cuando lleguemos a Oregón, déjame ayudarte a construir tu hogar, tu casa, tu huerto. Puedo quedarme hasta que estés realmente». Se detuvo buscando las palabras. Establecida. Willa intentaba entender qué le estaba ofreciendo y qué no. «Y después de que ya esté establecida», dijo ella lentamente. Jack dudó. «No quiero asumir nada. Sé que sigues llorando a Ellie. No esperaría que...» Entonces Willa comprendió. Jack le ofrecía su ayuda, su compañía, sin exigir nada, sin suponer que ella debía sentir lo mismo. «Jack», dijo con suavidad, «cuando lleguemos a Oregón, estaré agradecida por tu ayuda, pero quiero que sepas algo». Tomó aire, reuniendo valor. «Desde que Ellie murió, tú has sido más que mi guía o protector. Me has enseñado a encontrar fuerzas que no sabía que tenía. Me mostraste que el duelo no es el final de todo». Vio como una chispa de esperanza se encendía en los ojos de Jack. Rápidamente oculta, como si temiera creer en ella. «¿Qué estás diciendo, Willa?» «Estoy diciendo que... cuando lleguemos a Oregón, me gustaría que te quedaras. No solo hasta que esté establecida, sino después, si eso es algo que tú también quieres». Jack se quedó quieto. El mundo parecía haberse detenido. Jack Mercer se quedó inmóvil. Sus ojos revelaban una mezcla de anhelo y sorpresa. Luego, muy despacio, extendió la mano y tomó la de Willa Hart, sus dedos curtidos rozando con suavidad su piel. «No hay nada que desee más», confesó en voz baja. «Pero necesito estar seguro. Has pasado por tanto, has perdido tanto. No quiero convertirme en alguien a quien acudas por necesidad o gratitud». Willa apretó su mano con firmeza. «No es por ninguna de esas razones, Jack. Lo que siento por ti no borra lo que sentí por Ellie. Es distinto, nacido en otras circunstancias, pero es real. No te estoy pidiendo que lo reemplaces, sino que construyamos algo nuevo, juntos». Antes de que él pudiera responder, la voz de Cyrus Blackstone resonó en el campamento pidiendo a todos que retomaran sus posiciones. El momento quedó suspendido, lleno de promesas pero sin resolución. «Hablaremos más cuando estemos a salvo», prometió Jack, soltando su mano con pesar. Pero sus ojos se aferraron a los de ella, dejándole ver, por fin, toda la ternura que había ocultado durante tanto tiempo. «Yo también quiero eso, más de lo que soy capaz de expresar». Con esa declaración flotando entre ellos, volvieron a su carromato. El viaje continuó, ahora con un nuevo propósito, con la esperanza frágil pero creciente de un futuro compartido. Las últimas semanas de travesía pasaron como un suspiro entre actividades y expectativas. Cuando cruzaron la frontera hacia el territorio de Oregón, el paisaje cambió drásticamente. Valles verdes, ríos cristalinos llenos de peces, árboles altos y praderas generosas se desplegaban ante ellos. Desde el enfrentamiento en el río, Jack ya no mantenía aquella distancia cuidadosa. Aunque seguía respetando el luto de Willa, ya no escondía sus sentimientos tras una fachada de frialdad. Hablaban abiertamente sobre el futuro, desde cuestiones prácticas como reclamaciones de tierra, hasta sueños sobre la familia y la vida que podrían construir juntos. «Los valles cerca de Oregon City tienen la mejor tierra para frutales», explicó Jack una noche, mientras estudiaban un mapa arrugado junto al fuego. «Suelo rico, buen drenaje. Perfecto para tu huerto de manzanos». Willa sonrió ante su entusiasmo. «¿Nuestro huerto? Si decides quedarte». Jack la miró, aún asombrado por su determinación.
Nuestro huerto entonces. Y estaba pensando que lo mejor sería una casa de 2 pisos, con ventanas grandes hacia el este para recibir la luz de la mañana. Más habitaciones de las necesarias por ahora, pero con espacio para crecer. Terminó ella comprendiéndolo al instante. Espacio para una familia algún día. Jack asintió. Un leve rubor coloreó sus mejillas curtidas. Si eso es lo que tú quieres. Lo es, susurró Willa. Tal vez no de inmediato, pero sí. Algún día. Justo entonces, Jesse Boone, que había pasado a ser como un hermano menor para ambos, interrumpió cargado con leña. El maestro de caravana dice que llegaremos a Oregon City en 3 días, dijo emocionado. Dice que hicimos buen tiempo, a pesar de todo. Willa le sonrió. ¿Ya decidiste qué harás cuando lleguemos, Jesse? Sí, señora, respondió con energía. El señor Silas Granger me ofreció trabajo en el aserradero que planea montar. Dice que tengo buena cabeza para los números y puedo aprender el oficio. Pero, si no es molestia, primero me gustaría ayudarles a construir su casa antes de comenzar allá. Jack le dio una palmada en el hombro con orgullo. Toda buena casa necesita muchas manos para levantarla. Serás bienvenido, Jesse. Willa sintió una oleada de gratitud por esos lazos que nacieron entre el polvo y la adversidad. Cuando salió de Pensilvania junto a Eli Hart, jamás habría imaginado el camino que el destino le tenía preparado. Tal como había predicho Cyrus, llegaron a Oregon City 3 días después. El pequeño asentamiento junto al río Willamette recibió a los viajeros con sonrisas, comida caliente y manos amigas. Muchos tenían familiares que los aguardaban, otros, como ellos, llegaban a comenzar de nuevo. Jack y Willa pasaron sus primeros días asegurando su reclamación. 640 acres de tierra fértil, bajo la generosa ley de donación de tierras. Todo fue más fácil gracias al conocimiento previo de Jack y su amistad con el agente de tierras. Es hermoso, susurró Willa al ver el paisaje desde una suave colina. Un arroyo bordeaba su tierra, con montañas a lo lejos y un terreno perfecto para construir. Mejor de lo que imaginaba, respondió Jack. Agua limpia, madera para construir, suelo fértil. Pondremos la casa justo ahí. Willa tomó su mano y la entrelazó con la suya. ¿Cuándo empezamos? Ya hablo con unos hombres del pueblo. Nos ayudarán con la estructura básica antes del invierno. En primavera haremos los detalles finales. ¿Y el huerto? Plantaremos los primeros retoños el otoño que viene. Conocí a un colono cerca de Portland que trajo manzanos del este. Dice que tendrá suficientes esquejes. Mientras caminaban por su tierra trazando límites y sueños, Willa pensó en Eli. Ya no con dolor, sino con gratitud. Siempre lo amaría, siempre lo honraría. Pero ahora, junto a Jack, sabía con certeza que este nuevo capítulo no era traición, sino un homenaje a la vida que sigue, a la esperanza que renace incluso tras la pérdida. Aquella noche, sentados en el porche de la pequeña cabaña que habían alquilado, Willa finalmente hizo la pregunta que había guardado desde el inicio del camino. Jack, ese día en que Eli murió, podrías haber seguido de largo. ¿Por qué te detuviste a ayudarme? Jack tardó en responder. Observaba las montañas lejanas, ya teñidas de lila por el atardecer. Vi algo en ti, una fuerza que aún no sabías que tenías, y vi cómo te miraban los demás, con lástima, pero sin comprender realmente tu dolor. Yo sabía lo que era eso. Estar rodeado de gente, y aún así, sentirse solo. Por Clara, dijo Willa comprendiendo. Jack asintió y tomó su mano. Cuando ella murió, huí. Pensé que la distancia haría menos el dolor, pero no fue así. Cuando te vi junto a Eli, supe que tal vez podía ayudarte a tomar otro camino. Uno mejor que el mío. Y lo hiciste, susurró Willa. Me mostraste que se puede seguir adelante sin olvidar lo que se deja atrás. Y en ese andar, encontré algo que nunca imaginé volver a sentir. Jack la miró con dulzura. ¿Y qué fue eso?
Esperanza, respondió ella, sin dudar. Jack rodeó sus hombros con el brazo, acercándola a su pecho. Yo también la encontré, Willa. Contigo, bajo el cielo estrellado del oeste. Willa pensó en el largo camino que la había traído hasta allí. No solo los kilómetros recorridos, sino el trayecto del alma, del dolor a la esperanza, del luto a un nuevo comienzo. Recordó las palabras de Jack junto a la tumba de Ellie. No tienes que terminar este viaje sola. Y no lo había hecho, porque en ese desierto de penas había encontrado a otro viajero, tan herido como ella, dispuesto a construir algo nuevo sobre las ruinas del ayer. 6 meses después, con la primavera en pleno estallido, flores silvestres brotando por todo el valle y el canto de los pájaros acompañando la brisa, Jack Mercer y Willa Hart se tomaron de la mano frente al ministro en la pequeña iglesia de Oregon City. Una ceremonia sencilla. Amigos del camino, vecinos del nuevo asentamiento. Jesse Boone, con orgullo desbordante, se mantuvo firme como padrino del novio. Y allí, en ese rincón lejano donde una vez pensaron que todo había terminado, comenzaba realmente su historia. Porque el viaje no había terminado con Oregon, apenas había empezado. Fin de la historia. Aquel día, con un traje recién comprado, el primero de su vida, Jack Mercer se plantó frente a Willa Hart. Su voz, firme como roble, pronunció los votos sin apartar los ojos de ella. Yo, Jack, te tomo a ti, Willa. Las lágrimas de emoción punzaban en los ojos de ella mientras repetía sus promesas. Aquello no era el futuro que había imaginado cuando dejó Pensilvania. Pero era uno colmado de amor, de esperanza, de certezas, porque sabía, con todo su ser, que estaba justo donde debía estar. Su casa, construida sobre la colina junto al arroyo, se alzaba sólida y serena. Una estructura de 2 plantas, levantada con las manos de Jack y la ayuda de los vecinos. Dentro, los muebles que él mismo había tallado durante los fríos inviernos, cada uno con esmero, detalle, cariño, hablaban de un hogar, no solo de una vivienda. Cuando intercambiaron los anillos, aros sencillos forjados por el herrero del pueblo, Willa recordó aquel pájaro de madera que Jack le había tallado meses atrás, hoy posado con orgullo sobre la repisa. Fuerte, elegante, libre. No a pesar del duelo que había vivido, sino gracias a él. Ahora los declaro marido y mujer, dijo el ministro con una sonrisa calurosa. Puede besar a la novia, señor Mercer. El beso que selló la unión fue tierno y profundo. Y en ese instante, mientras sus labios se unían, Willa supo que aquello no era un final, sino un inicio. La primera página de un nuevo capítulo. 5 años más tarde, Willa se apoyaba en el umbral de la casa, viendo cómo Jack caminaba por el huerto de manzanos, con su hija Elina, de 3 años, sobre los hombros. La niña reía encantada mientras su padre señalaba los frutos maduros, su cabello oscuro brillando con la luz del sol. En brazos de Willa, dormía plácidamente el pequeño Jesse, de apenas 1 año, con las mejillas sonrosadas como las manzanas que colgaban en hileras perfectas, allí donde antes no había nada. La granja había florecido más allá de lo que soñaron. Vendían manzanas en Oregon City y Portland, y la reputación de su producto se extendía. Jack había construido un taller junto a la casa, donde elaboraba muebles que ahora eran buscados por colonos exigentes. Jesse Boone, aquel joven que años atrás ayudó en el aserradero, venía con frecuencia. A sus 21 años, manejaba el molino con éxito y cortejaba a la hija de la maestra. Para los niños, era el tío Thomas, y para ellos era familia, en toda la extensión de la palabra. Mientras Willa veía acercarse a Jack con la pequeña Elina charlando sin parar, sintió esa gratitud profunda que había llegado a definir su vida allí. Una vida nacida del dolor, sí, pero transformada por el amor y la esperanza. Todo empezó aquel día en que un desconocido se acercó a su carreta para ofrecer ayuda, justo cuando ella más lo necesitaba. ¡Mamá!,
gritó Elina, forcejeando para bajarse. Papá dice que las mielmanzanas estarán listas la semana que viene. Willa sonrió y acomodó a Jessie en sus brazos. Entonces habrá que preparar la cocina para hacer compota, ¿verdad? Jack llegó hasta ellas, besó la frente de Willa y miró con ternura al pequeño que aún dormía. Duerme como un oso en invierno. A diferencia de su hermana. Ella es todo lo contrario, replicó Willa, mirando con picardía a Elina, que giraba como torbellino en el porche. Jack soltó una carcajada. Ese sonido que seguía siendo una de las mayores alegrías de Willa. Mi madre siempre decía que yo tampoco me quedaba quieto de niño. Entraron juntos a su hogar, aquel que habían levantado con esfuerzo y cariño, lleno ahora de vida, de risas, de historias compartidas. Cada mueble tenía un recuerdo. Cada ventana mostraba un sueño cumplido. Cada risa infantil era eco del amor que los unía. Esa noche, cuando los niños dormían y el silencio abrazaba la casa, Willa y Jack se balanceaban en el columpio del porche, viendo luciérnagas brillar en la oscuridad del verano. Él rodeaba sus hombros. Ella apoyaba la cabeza en su pecho. Compartían el silencio tranquilo de dos almas que habían pasado por todo, y habían salido más fuertes. Hoy pensaba, murmuró Jack, en aquel primer día, cuando te encontré en el sendero. Willa asintió. No hacía falta más palabras. ¿Y qué pensabas? Te dije que no tenías que terminar ese viaje sola, pero la verdad es que tú me salvaste tanto como yo a ti. Ella lo miró con dulzura. ¿Cómo es eso? Los ojos de él, esos que aún la hacían temblar el alma, la miraron con ternura profunda. Antes de ti, solo sobrevivía. Iba de un sitio a otro sin amar nada, sin arraigo. Me enseñaste a vivir de nuevo, de verdad. Willa acarició su mejilla conmovida. Entonces diría que nos salvamos mutuamente, susurró. Jack la besó con suavidad bajo el cielo estrellado de Oregón, y ella supo, con certeza, que su historia, nacida del duelo, forjada con valor, amistad, amor y ahora familia, era el mayor regalo de su vida. No a pesar del dolor, sino gracias a él. El sendero que le había arrebatado a Ellie Hart en su misterioso destino, le había dado a Jack. No como reemplazo, sino como un nuevo capítulo que nunca habría imaginado. Su historia, escrita en los vastos paisajes del oeste americano, aún continuaba, pero siempre juntos, nunca sola. Y eso, pensó Willa, al perderse en los brazos de su esposo bajo el cielo de verano, era el viaje más hermoso de todos.